Bueno, nos vamos a presentar ante el Señor para poder iniciar este nuevo año de escuela dominical. El año pasado estuvimos estudiando, ¿cierto?, todo el año el libro de Romanos y llegamos hasta el capítulo 11. Este año empezaremos del capítulo 12 en adelante, así que nos vamos a presentar ante el Señor en oración. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos este hermoso tiempo, Señor, en que tú nos permites, Señor, estudiar de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu bendición, porque tu misericordia, Señor, se renueva en nuestras vidas cada mañana, Señor. Gracias por ese plan perfecto de redención, Señor, hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor, un Dios que vive, Señor, y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entregamos esta clase de escuela dominical en tus manos, Señor, esta primera clase, Señor. Rogamos, Dios bendito, en el nombre de Jesús, que pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos sean, hermanos. Bueno, como dije el año pasado, estuvimos todo el año estudiando el capítulo, el libro de Romanos desde el capítulo 1 al capítulo 11. Y la verdad es que para mí en lo personal fue de mucha bendición. Yo nunca había, uno siempre lee los libros o de repente algo que le llama la atención, algún versículo, uno lo busca para saber de qué se trata más o menos, pero estudiar paso a paso el libro para mí realmente fue de mucha bendición y de aclarar muchas dudas, aunque tengo muchas todavía, hermano, pero fue de bendición para mí. Y siempre, amado hermano, siempre es importante estar también constantemente repasando, leyendo, ¿cierto?, buscando información, para poder retener, porque nuestra memoria es frágil, como decía el pastor, de repente si su memoria le falla, hágase una de papel, decía él, pues, para que no nos olvidemos. Entonces es importante siempre estar repasando, ¿cierto?, los versículos, memorizando, para poder, los cuales también son de ayuda para la evangelización. Y haremos un muy breve resumen de los primeros 11 capítulos que vimos el año pasado. Un resumen muy breve. Bueno, Pablo, el apóstol, ¿cierto?, él escribió la carta. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, quién fue la persona que llevó esta carta a Roma? Tic-toc, 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 tic-toc. Fue una diaconisa llamada Febe, quien llevó la carta de Pablo a Roma, una diaconisa de una ciudad que se llama Cencrea, una ciudad portuaria de Corinto. Bueno, Pablo durante toda la carta nos ha ido mostrando la necesidad del Evangelio. En el capítulo 1, Pablo decía allí que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Y también hablaba de tres grandes grupos de personas allí en el mismo capítulo que necesitaban de este Evangelio de poder. Hablaba de los inmorales, hablaba del religioso, hablaba del moralista, ¿cierto? De que todos necesitamos este evangelio de salvación, decía Pablo. Hablaba también allí de que no hay, en el libro, en los primeros capítulos, que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie justo, amado hermano. Él decía, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos nos hicimos inútiles, todos nos desviamos de Dios, ¿cierto? Que no hay quien haga lo bueno, decía también allí él, y terminaba diciendo en el capítulo 3 que todos, dice, pero todos sin excepción estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, amado hermano, no hay nadie que diga yo merezco tener esta salvación. Todos, dice, sin excepción pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, termina diciendo allí en el capítulo 3 el apóstol. O sea, todas estas personas, los moralistas, que por ejemplo que él nombraba allí, que por su conducta moral, por ejemplo, pensaban ser salvos, también estaban perdidos, estaban destituidos de la gloria de Dios. Los judíos, los religiosos, todos sin excepción. También, como dije, los religiosos, cuando él hablaba de los religiosos allí, hablaba especialmente del pueblo judío. Que pensaban que por tener una herencia judía, que pensaban que porque se les fue encomendada la palabra de Dios, porque se les fue encomendada la ley,
Ellos pensaban que eran salvos y resulta que también ellos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y de forma obvia también los inmorales que también nombraba allí estaban destituidos, ¿cierto? Su misma inmoralidad, Dios hizo que Dios los entregó, dice la palabra allí, a sus inmundicias, que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada, amado hermano, a hacer cosas que no convienen. Al fin y al cabo, esa fue su propia sentencia, que Dios los entregó a esas cosas. Pero allí mismo en el capítulo 3 decía que Dios lo que hace es enviar a su Hijo. Dios envía a su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros somos gratuitamente justificados por su gracia mediante la fe en Él, en Jesucristo. ¿Cierto? Cristo nos justifica, amado hermano, o sea, nos hace justos delante de Dios. No solo nos perdona, porque cuando creemos, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo y Él nos justifica, Él nos perdona, ¿cierto?, sino que también lo que pasa ahí en ese acto, en ese momento, hay un intercambio. Nuestra injusticia, amado hermano, es puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario. Todo nuestro pecado, toda nuestra justicia es puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y la justicia perfecta de Cristo, ¿cierto? Esa justicia que Él vivió aquí en la tierra, es atribuida a cada uno de nosotros quienes hemos confiado y creído en Él. Por eso es el intercambio. Y también nos decía Pablo que tenemos muchos beneficios con esto, con este intercambio, ¿cierto? Por medio de esa justificación tenemos paz para con Dios, decía el apóstol, tenemos entrada a su gracia y tenemos también una esperanza en Cristo. Pero más adelante dijo algo importante, que a pesar de que somos justificados, amado hermano, cuando hemos creído somos justificados, y esto es un acto instantáneo. En el momento de que creímos, ¿cierto? Nosotros fuimos justificados, pero todavía tenemos un cuerpo mortal vendido al pecado. Independiente que hayamos sido justificados, tenemos un cuerpo mortal vendido al pecado y comienza en nosotros, amado hermano, un proceso que se llama santificación. Un proceso que por medio del Espíritu Santo nuestra vida va limpiándose poco a poco del viejo hombre. Nosotros cuando creímos somos santos, en el sentido de que estamos apartados para Dios. Como que el Señor nos saca del grupo y nos deja aparte. Pero en el sentido moral nosotros también debemos santificar nuestras vidas y habla de una conducta, ¿cierto? Hay un viejo hombre dentro de nosotros, amado hermano, que va a estar ahí siempre. Y ese viejo hombre quiere todavía volver a sus pecados anteriores. Y muchas veces volvemos a nuestros pecados anteriores, amado hermano, caímos. Porque está esa naturaleza pecaminosa todavía aún dentro de nosotros. Pero también hay un nuevo hombre que quiere servir, ¿cierto?, al Señor en santidad. Pero Pablo daba aquí también su propio ejemplo, lo vimos también en el capítulo 7. Él decía en el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y allí Pablo exclama en el versículo 24 del capítulo 7 diciendo, oh miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exclama allí el apóstol. Y hay esa lucha, amado hermano, dentro de nosotros. Constantemente, amado hermano, si hay alguien que diga, no, ¿sabe qué, hermano? Yo tuve una semana, pero sin lucha, tuve una semana totalmente santificada, sin pecar, no cometí un pecado, hermano, ya con decir eso está mintiendo, está pecando. Constantemente tenemos una lucha, amado hermano, nuestro viejo hombre tiene una batalla constante, ¿cierto?, con este nuevo hombre interior espiritual. Y el mismo Pablo, el mismo apóstol, amado hermano, tenía esa lucha. Y uno podría decir, no, pero el apóstol, él daba su propio ejemplo. Y en el capítulo 8, estoy haciendo un resumen, Pablo nos dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es quien nos ayuda en esta lucha,
en esta lucha que nosotros tenemos. Él dice allí que intercede por nosotros con gemidos indecibles, decía el capítulo 8, y que en él más adelante dice somos más que vencedores. Nos dice allí en el capítulo 8 que el Espíritu mismo también da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted peca, amado hermano, usted falla ante el Señor, automáticamente viene algo a su mente. ¡Ay, fallé! Yo cuando hago algo malo, que no está, ¿cierto? Que está fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu me amonesta, independiente del pecado. Y a veces yo digo, Señor, oro todos los días, amado hermano, todos los días el Señor es testigo de que me libre de la tentación, de que me aleje de la tentación. Pero aún así de repente uno cae. Igual cae, amado hermano, pero el Espíritu a uno no amonesta, el Espíritu mismo da testimonio, como dice el versículo, a nuestro espíritu de que nosotros estamos fallando y de que somos hijos de Dios también, porque si no sintiéramos nada y pecáramos y más encima nos gozáramos con el pecado, ahí hay un problema. Nos muestra también la palabra allí que todas las aflicciones también que podamos tener, amado hermano, aquí en la tierra, en nuestra carne, ¿cierto? También en nuestro cuerpo físico, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amado hermano, esto es una promesa de nuestro Señor. En Cristo, dice la Escritura, y en el capítulo 8 somos más que vencedores, dice Pablo, y termina diciendo que nada, amado hermano, nada, escuche bien, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, dice allí en el capítulo 8, termina diciendo Pablo. Entonces, a partir del capítulo 9, Pablo empieza a desarrollar todo este asunto que él ya venía hablando. Dice allí que si somos más que vencedores en Cristo, si nada puede separarnos, amado hermano, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Allí él decía, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice él, nada, ¿cierto? Si nada nos separa del amor de Dios. ¿Cómo es que Israel, ¿cierto? El pueblo escogido de Dios, pareciera que está separado de Dios? Israel, amado hermano, el pueblo escogido, a quien se le encomendó la palabra de Dios, ¿cierto? Israel era el tesoro de Dios, es el tesoro de Dios, el escogido entre las naciones. Si ellos eran el pueblo escogido y están separados, ¿cierto? De Dios, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Podría preguntarse un gentil. Entonces Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 desarrolla todo este asunto y todo este tema. En el capítulo 9 Pablo nos dice cómo Israel había sido escogido, ¿cierto? Por gracia. Fue escogido simplemente por la buena voluntad de Dios y en su soberanía. Pero en el capítulo 10 vimos cómo Israel también rechazó a su Señor. Era el pueblo escogido de Dios, pero Israel rechazó al Señor, a su Mesías. Y hablamos también de este gran debate, ¿cierto?, que hay entre la soberanía de Dios, de que Él escoge a quien quiere y por qué Él quiere, y de la responsabilidad del hombre de responder al llamado de Dios. Hablamos de estas dos grandes corrientes o posturas que hay, que en la historia de la teología están completamente opuestas, pero vimos que en cierto modo las dos posturas, amados hermanos, son bíblicas. El Señor, vimos que en la palabra que el Señor Dios, ¿cierto?, es soberano. Es soberano, amado hermano, y Él escoge a quien quiere, porque Él quiere y porque quiere. Pero el hombre también es responsable, amado hermano, de responder al llamado soberano de Dios. Estas dos corrientes no las deberíamos separar o divorciar, amado hermano. Es una postura. No significa que si usted piensa o cree otra cosa, es un hereje. Eso no quiere decir, son posturas, amado hermano. Posturas. En el capítulo 10, en el versículo 21, Pablo termina diciendo acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel, amado hermano, ¿está separado del plan de Dios en este momento? Sí, está separado. ¿Fue porque Dios quiso?
No fue porque Dios quiso, amado hermano, ellos decidieron rechazar al Mesías. Dios dice, extendí mis manos todo el tiempo, dice a este pueblo, rebelde y contradictor, todo el tiempo el Señor estuvo con sus brazos extendidos hacia el pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Vimos en el versículo 1 del capítulo 11 que Pablo empieza el capítulo con una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, la forma más tajante de responder y decir no, en ninguna manera. Responde el mismo. Y después en el versículo 11 del mismo capítulo 11 hace otra pregunta y responde de la misma forma más tajante, de la misma forma tajante. Dice ahí en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Dios no ha permitido, amado hermano, que Israel, su pueblo escogido, caiga en una incredulidad o desobediencia tales, amado hermano, que llegase a un estado insalvable. No, durante un tiempo señalado por el mismo Dios, ha dejado que divaguen en medio de esta ceguera espiritual y tinieblas espirituales, amado hermano, pero su ceguera no es irreversible y su oscuridad nunca ha sido permanente. Como también hemos visto en clase, como vimos el año pasado, el grave tropiezo del que Pablo, ¿cierto?, habla es, por supuesto, el rechazo de Israel hacia el Mesías, Jesucristo, pero no obstante el rechazo de Israel al Hijo de Dios mismo, ¿cierto?, y su reino sobre ellos, no trastornó, por decir algo, o no echó a perder el plan de Dios. Por ningún motivo. Estaba dentro del plan de Dios. No es que a Dios se le fue de las manos. Por el contrario, el Señor usó esa terrible transgresión de su pueblo para lograr su propio objetivo divino. Además de querer traer a los gentiles a la salvación para su propio beneficio, este fue uno de los propósitos. Traer a los gentiles, ¿cierto? A los que no son judíos. Vimos que los gentiles son los que no son judíos. Nosotros somos gentiles. También quería que su salvación fuera un instrumento usado por Dios para redimir a los judíos. Al salvar a los gentiles era también una forma de poder él también redimir al pueblo judío, a Israel. Porque dice, si su exclusión, dice ahí en la palabra en el capítulo 11, de las bendiciones espirituales, ¿cierto?, de la promesa divina, redunda en la reconciliación del mundo. O sea, si el estar apartado Israel ayuda a que el mundo entero pueda ser salvo, ¿cuál será su admisión? O sea, la salvación, ¿cierto? Si no la vida, dice, entre los muertos, dice el versículo 11, y termina diciendo el versículo 15 así, sino la vida entre los muertos. Entonces, no está diciendo la tragedia de su exclusión, de haberlo sacado, eso será superado por la gloria de la entrada de este pueblo. El versículo 16 decía, si las primicias, también él hacía una analogía, un ejemplo allí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como siempre, amado hermano, la lógica de Pablo es irrefutable, amado hermano, o indiscutible. Difícil de discutirle a él. Si las primicias son santas, señala el apóstol, ¿cierto? También es la masa restante, toda la masa. Y el apóstol presenta también, como dije, una analogía usando una imagen de un árbol o una vid. Si la raíz es santa, también dice las ramas son santas. Si la parte fundamental de la planta, amado hermano, ¿cierto?, la raíz es santa, entonces aquello que produce las ramas también debe ser santo. Y con respecto a todos estos misterios, todas estas posturas a lo mejor que el ser humano hoy en día pueda tener, él termina diciendo en los últimos versículos del capítulo 11 lo siguiente, que para mí, amado hermano, es lo más asombroso de la carta. Dice,
Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él, ¿cierto? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amado hermano, me encanta esto. Otra versión lo tengo aquí. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, estos últimos versículos. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De verdad, hermano, esta sección, estos versículos, estos 4 versículos, amado hermano, son maravillosos. Pablo estalla, amado hermano, estalla con esta doxología, ¿cierto? O alabanza a Dios. En estos 4 versículos, una alabanza que expresa, amado hermano, su regocijo, que expresa la omnipotencia, la gracia de Dios, amado hermano, está del todo, amado hermano, del todo fuera de la capacidad humana de comprensión. Hace tambalear, amado hermano, la sabiduría de Dios, incluso el intelecto cristiano más maduro, incluyendo el entendimiento del mismo apóstol Pablo. Podemos tener, amado hermano, muchas posturas. Usted puede tener muchas posturas con respecto a la palabra de Dios, pero jamás, amado hermano, jamás podremos comprender a plenitud o con exactitud todos los misterios de esta. Nadie jamás lo va a comprender. Por ello Pablo expresa esta doxología, ¿cierto? Esta alabanza. Y hay que tener cuidado con esto, amado hermano, en pensar que por creer o seguir alguna postura significa que tengamos la verdad absoluta. Ojo con esto. Pablo, tras contemplar la soberanía de Dios, la integridad y la generosidad de Él, Pablo no tiene más que agregar loor y alabanza a Dios por la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mayor descripción, amado hermano, y explicación están por completo más allá de los límites, amado hermano, de la expresión o la comprensión humana. Jamás, vuelvo a decir, nuestra mente va a poder entender todos los misterios de Dios hasta cuando vayamos a su presencia. Pablo, incapaz de explicar, ¿cierto?, más de lo humanamente posible a un Dios santo, infinito, a hombres finitos y pecadores, amado hermano, lo único que puede hacer es reconocer cuán insondables son los juicios e inescrutables los caminos del Señor. Hermanos, este es el primer comentario del apóstol inspirado y culminante, ¿cierto?, sobre los primeros 11 capítulos de esta magnífica epístola o carta. Después de recorrer las grandes realidades, amado hermano, del plan divino, Pablo termina con esta atribución de gloria a su Señor. Esta sencilla doxología, ¿cierto?, alabanza o loor, ¿cierto?, traza, amado hermano, una línea muy clara entre la gran separación del libro, entre los capítulos 1 al 11 y los capítulos del 12 al 16, los capítulos restantes, finales, ¿cierto?, que habla precisamente o únicamente, por decir algo, de los deberes cristianos. Algunos incluso, amado hermano, dicen que el libro termina aquí y que el resto fue añadido. Pero sea como sea, amado hermano, la palabra quedó plasmada así y es para nosotros, amado hermano. Sabemos también que es la palabra de Dios. Y hoy comenzaremos el capítulo 12, vamos a ver solo los primeros 2 versículos. Dice así, capítulo 12. Así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, tras concluir, ¿cierto?, 11 capítulos de enseñanza profunda y doctrina, ¿cierto? Y apasionantes capítulos acerca de lo que Dios ha dado a los creyentes. Pablo ahora encarga a estos creyentes todo lo que necesitan darle a Dios, todo lo que nosotros necesitamos darle a Dios. La clave de la vida eterna espiritual, ¿cierto? Y la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino es dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, amado hermano, a Él. Hermanos, existen miles de personas hoy en día, incluso muchos cristianos genuinos, amado hermano, que asisten, no sé, en masas, por ejemplo, a diversas iglesias, seminarios, grandes conferencias, en busca de múltiples beneficios personales a un nivel práctico, emocional y espiritual, que tienen ellos la esperanza de recibir. Y no digo que esto sea malo, amado hermano, no digo que usted no tenga que estudiar, si puede ir a un seminario, a un instituto, hágalo, estúdielo, estudie. Pero hacer solo esto, ir, amado hermano, para recibir algo, es lo opuesto a lo que Pablo está diciendo aquí con claridad en los primeros 2 versículos. En esta exhortación, en esta súplica llena de fuerza y compasión por parte de Pablo, el apóstol nos enfoca en las cosas que necesitamos recibir de Dios, sino en lo que debemos darle nosotros a Dios. La clave de una vida cristiana productiva, amado hermano, y satisfactoria no se encuentra en conseguir más, sino en dar más de nosotros. El mandato, os ruego, que Pablo da, puede ser obedecido únicamente, amado hermano, por hermanos en la fe, ¿cierto? Aquellos que ya pertenecemos a la familia de Dios. Ninguna ofrenda es aceptable a Dios a no ser que primero hayamos ofrecido, amado hermano, nuestras almas a Él. Una persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, ¿cierto?, su mente o su voluntad a Dios porque no ha entregado su mismo ser a Dios o su ser a Dios, debido a que carece de una relación de salvación con Dios. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo aquí, ¿cierto?, en estos versículos de Romanos 12, decía o rogaba a los hermanos, ¿cierto? Decía: os ruego, dice, por las misericordias de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que nosotros, los que hemos creído, hemos sido bendecidos, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las misericordias de Dios, de que Pablo habla aquí, amado hermano, incluyen las muchas bendiciones gratuitas o dones de gracia que Él ya ha escrito, ¿cierto?, en los primeros 11 capítulos. Hermanos, quizás las misericordias de Dios más preciosas para nosotros son el amor y la gracia de Dios. Como dijo Pablo al comienzo de la carta, ahí en Romanos capítulo 1, en la saturación casi, en Cristo dice, somos los amados de Dios, y al igual que el apóstol, todos recibimos la gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor. También la segunda parte de este versículo 1 de Romanos 12 terminaba diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Lo primero que es ordenado a presentar a Dios, ¿cierto? Son nuestros cuerpos físicos, amado hermano. Como nuestras almas pertenecen a Dios mediante la salvación, Él ya ha recibido al hombre interior, pero Él también quiere al hombre exterior, amado hermano, dentro del cual habita el hombre interior. No sé si me entiende. Sin embargo, nuestros cuerpos, amado hermano, son más que una especie de caparazón física, amado hermano, que albergan a lo mejor nuestras almas. También son el lugar donde reside, amado hermano, nuestro viejo hombre, amado hermano, no redimido completamente. Nuestros cuerpos abarcan no solo nuestro ser físico, sino también, amado hermano, abarca los malos deseos de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿cierto? Nuestras emociones, incluye nuestra voluntad. Como dijo Pablo en el capítulo 7, ¿cierto? Que vimos recién y lo leímos también, porque mientras estábamos en la carne, ¿cierto? Las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto, dice, para muerte. Sin embargo, Pablo, mucho tiempo después de haber sido salvo, amado hermano, mucho tiempo después, cuando escribió esta carta, lo leímos también en Romanos 7, él decía, ¿cierto? Que según su hombre interior, lo leímos, me deleito en la ley de Dios. Él se deleitaba en su hombre interior en la ley de Dios, pero había otra ley en su cuerpo, en esa caparazón, amado hermano, que se rebelaba contra la ley que había en su mente. Se rebelaba contra esa ley y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado que estaba en sus miembros, en su cuerpo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que nuestra alma redimida debe resistir a un cuerpo de carne que todavía es refugio, amado hermano, del pecado. Un lugar que puede entregarse con facilidad a entretener pensamientos, amado hermano, y deseos corruptos e inmorales. La Biblia enseña en Génesis que Dios creó el cuerpo como algo bueno. Todo lo que creó el Señor, Él hablaba, ¿cierto? Allí con Jesucristo, el Espíritu Santo, y lo que habían hecho fue todo bueno. Decía, el cuerpo, ¿cierto? Lo creó como algo bueno. Y que a pesar de su corrupción continua por el pecado, después de la desobediencia, ¿cierto? Del hombre, los cuerpos de las almas redimidas un día también serán redimidos. La palabra dice que seremos, ¿cierto?, llevados ante el Señor con cuerpos glorificados, con cuerpos redimidos, santificados. Incluso ahora, amado hermano, mientras aguardamos ese día, nuestros cuerpos pueden y deben ser hechos esclavos que se sometan, amado hermano, al poder de nuestras almas redimidas. Aunque nunca vamos a llegar a la perfección, amado hermano, eso hay que dejarlo claro. Por eso le decía al comienzo que el que dice, no, yo mi cuerpo, esta semana no he pecado absolutamente nada. He tenido esta semana una vida de santidad, sin pecar. Eso no es así, amado hermano. No es así. Pablo nos exhorta, ¿cierto?, por las misericordias de Dios a que ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles, amado hermano, al Señor, como sacrificio vivo y santo. No porque tengamos un cuerpo interior, ¿cierto?, no redimido, no significa que no seamos útiles para el Señor. Todos somos útiles para el Señor. Y estos cuerpos imperfectos, como dije recién, son útiles para el Señor, pero deben presentarse como un sacrificio vivo y santo. Pablo está indicando aquí un lenguaje de las ofrendas o de los rituales del Antiguo Testamento que se presentaban, ¿cierto?, en el tabernáculo y en el templo. Es decir, él está hablando del lenguaje del sacerdocio de los levitas, el sacerdocio levítico, ¿cierto?, donde una persona, de acuerdo a la ley, una persona, ¿cierto?, un judío traía su ofrenda o un animal, ¿cierto?, al sacerdote, quien el sacerdote, ¿cierto?, lo tomaba con sus manos, lo mataba, ¿cierto?, y lo colocaba sobre el altar en beneficio de la persona que había llevado el animal para tal efecto. Los sacrificios de animales, amados hermanos, muertos, han dejado de ser aceptables para Dios.
en vista de que el Cordero de Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, fue sacrificado en su lugar. Los redimidos del Señor, amado hermano, nosotros, ¿cierto? Ahora debemos ofrecernos nosotros mismos como sacrificio al Señor, como sacrificio vivo al Señor, con todo lo que somos y tenemos como sacrificios vivos. Solo un sacrificio vivo, amado hermano, y santo, ¿cierto? La entrega de nosotros mismos y lo mejor que tenemos, amado hermano, es lo que resulta agradable a Dios. Es la única forma en que podemos darle al Señor nuestro culto racional y espiritual verdadero, ¿cierto? Y la palabra racional aquí deriva de la palabra lógica, de pensar. Aquí racional está siendo un adjetivo, ¿cierto? Es como que dijera nuestro culto lógico. Ciertamente, amado hermano, nuestra ofrenda al Señor, ¿cierto? Nuestra ofrenda personal a Dios es algo espiritual. Pero Pablo habla aquí también que es algo que debe traducirse como algo razonable, algo lógico, algo en lo cual yo debo pensar. El apóstol está diciendo, uniendo, ¿cierto?, la última idea del capítulo 11, esta maravillosa doxología que Pablo presentó, y el primer versículo del capítulo 12, que dice, en vista, ¿cierto?, de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de que sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables, y que teniendo en cuenta que de Él, ¿cierto?, y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo las misericordias inmensurables que ya hemos recibido, nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Y el versículo 2 comenzaba diciendo así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vemos aquí que así como el cuerpo, ¿cierto?, la mente debe ser dada a Dios, este es otro elemento de nuestro autosacrificio sacerdotal, por decir así. Debemos ofrendar a Dios nuestra mente y nuestro entendimiento. Es el entendimiento que nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja condición humana están más, a lo mejor, entremezclados o entretejidos. El entendimiento, amado hermano, es donde elegimos si vamos a expresar o no vamos a expresar nuestra naturaleza con una vida santa, y a permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. En nuestro entendimiento es donde decidimos eso. Y el mandato amable de Pablo, pero firme, ¿cierto?, es que no permitamos, amado hermano, que seamos conformados a este siglo, a este mundo. Jamás deberíamos adquirir la forma de una persona del mundo, aunque muchas veces actuamos, amado hermano, como el mundo. Y no estamos ajenos a esto. Muchas veces caemos y actuamos como el mundo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, pero no debemos adquirir o vivir de esa forma. Hermanos, no es poco común que los incrédulos muchas veces se pongan a lo mejor una máscara de cristianos. Pero lo triste, amado hermano, que también es muy común que los que somos cristianos nos pongamos máscaras del mundo, amado hermano. Queremos disfrutar de diversiones del mundo, fiestas, vicios, borracheras, drogas, amado hermano, pasarlo bien, o las modas de este mundo, amado hermano. El feminismo, por ejemplo, es una moda de este mundo, amado hermano, ser feminista. La diversidad sexual, amado hermano, esto es una moda de este mundo. El vocabulario grosero e insultante, no sé cómo es la palabra, hacia otras personas también son actitudes de este mundo. Actitudes pecaminosas del mundo, amado hermano. Podemos caer en esto aún sabiendo que estas cosas, amado hermano, no están conformes al estándar de Dios. Pero podemos caer si no velamos y oramos, como la palabra constantemente nos anima. Hermanos, el mundo es un instrumento de Satanás y todos sabemos esto.
El mundo es un instrumento de Satanás y su influencia impía es peor que una pandemia, amado hermano. Es mucho peor que la pandemia. Esto lo podemos ver en el espíritu rebelde de muchas personas. Y uno lo ve constantemente, amado hermano, incluso en la televisión, en las noticias, estos grupos que se levantan, amado hermano, el orgullo. Lo vemos allí en estas personas, ¿cierto? Las mentiras, el error, amado hermano, el poco temor de Dios y la propagación rápida también de falsas religiones. Muchas falsas religiones, amado hermano, especial aquellas que promueven, amado hermano, el yo, el ego, ¿no? La autosuperación, la prosperidad, amado hermano. Hermanos, religiones que se agrupan bajo la frase iglesias a lo mejor de la nueva era, iglesias modernas, que van tras los deseos personales, amado hermano, más que de la búsqueda de Dios y más que de la búsqueda de la obediencia a la palabra de Dios. Iglesias, amado hermano, mega iglesias que predican pura psicología, amado hermano, experiencias místicas, amado hermano, testimonios falsos de prosperidad, testimonios falsos de sanidad, amado hermano, que solo traen perdición a aquellos que escuchan. Cosas, amado hermano, que en vez de renovar nuestro entendimiento, lo envejece, lo arruga, amado hermano, y perturba, incluso al punto de pensar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y estamos en lo correcto, amado hermano. Cristianos, entre comillas, que dicen es que somos cristianos modernos. Yo lo he escuchado, amado hermano, no de aquí, de una iglesia de Chiloé, donde participa lamentablemente una prima. Soy una mamá moderna. Soy un papá moderno, amado hermano. Deja a los hijos que hagan lo que quieran, que alojen con el pololo, con la novia, que se vayan a la casa de él y estén solos. Soy una mamá cristiana moderna. Amado hermano, sin saber, amado hermano, que van camino al fuego eterno. Pablo dice que los cristianos deben acatar el mandato de transformaos. Este verbo denota un cambio en la apariencia externa y es el término del cual se deriva la palabra, ¿cierto? Metamorfosis, un cambio, una transformación. El Espíritu Santo logra, ¿cierto?, esta transformación por medio de la renovación del entendimiento. Un tema esencial y reiterado también en el Nuevo Testamento. La transformación externa, amado hermano, es efectuada por un cambio interno en nuestra mente y el medio que utiliza el Espíritu Santo para transformar nuestras mentes, amado hermano, es la palabra de Dios. Ese es el medio que el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestras mentes. Por eso es que uno constantemente anima a los hermanos a que estudie su palabra, que lea la palabra de Dios, porque es el único medio que el Espíritu Santo utiliza, amado hermano, para transformar nuestras mentes. El entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Es aquella mente, amado hermano, que trata, después de hacer todas, obviamente, las cosas necesarias para la vida en nuestra tierra, el trabajo, por ejemplo, los que trabajamos o los que tenemos cosas escolares con los hijos, qué sé yo, después de hacer todas estas cosas necesarias para la vida aquí en la tierra, trata, ¿cierto?, de pasar la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas de Dios. Esta mente pone a la vista las cosas de arriba, ¿cierto? Pone la vista, como dice Colosenses capítulo 3, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermanos, sea bueno o malo, cuando cualquier cosa sucede en nuestras vidas, amado hermano, la respuesta inmediata y casi por instinto que debemos tener debe ser bíblico. Bíblico, amado hermano. Solo la mente que es renovada constantemente por el Espíritu de Dios, obrando por medio de la palabra, ¿cierto?, en nuestra mente es agradable a Dios. Por eso que el Salmo 1 dice que no debemos buscar el consejo de los malos. No habla de una persona que sea mala, de una persona que no sea cristiana. Yo si tengo un problema no puedo ir a un inconverso a pedirle un consejo, amado hermano.
Debemos buscar el consejo en la palabra de Dios o con hermanos que usted vea que tienen una vida consagrada a Dios. Y la última parte del versículo 2 decía, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí vemos otro elemento implícito, amado hermano, en la presentación de nosotros mismos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Y es que ofrezcamos a Él nuestras voluntades, que permitamos, ¿cierto?, a su Espíritu, mediante su palabra, que conforme nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Y la frase para que comprobéis es una frase de propósito, amado hermano, es una frase de resultado para que comprobéis. Es decir, cuando la mente de un creyente es transformada o está siendo transformada, está siendo santificada, su capacidad para pensar, amado hermano, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual, amado hermano, están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido. Y si hay duda, busque un consejo de un hermano cristiano o busque el consejo en la palabra de Dios. Podemos en nuestra vida comprobar cuál es la buena voluntad de Dios solo cuando hacemos las cosas que son buenas, agradables y perfectas para Él, para Dios. Cuando Pablo emplea la palabra agradable, está usando, amado hermano, aquí otra expresión del lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento para describir la clase de vida santa que Dios aprueba como un sacrificio vivo que no tiene mancha ni defecto moral o espiritual alguno. La palabra perfecta alude a la idea de ser completo. No habla de la idea de ser sin pecados, perfecto sin pecado, no, de ser completo en Cristo, algo que es todo lo que debería uno ser. Nuestras voluntades deberían desear solo aquello, amado hermano, que Dios desea y llevarnos a hacer solo aquello que Él quiere que hagamos, de la manera que Él quiere que sea hecho y de acuerdo a su voluntad y por su poder. Nuestras voluntades imperfectas siempre deben someterse a la voluntad perfecta de Dios plasmada en la palabra, en su palabra santa. La transformación divina, amado hermano, de nuestras mentes y voluntades debe ser constante, debido, como dije, que todavía seguimos siendo tentados de continuo, amado hermano, por medio de lo que queda en nuestra condición humana. En nuestras mentes y nuestras voluntades deben ser un objeto de transformación continuo, amado hermano, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. El producto de una mente transformada, con esto termino, es una vida, amado hermano, que hace las cosas que Dios ha declarado como justas, como aceptables y completas, amado hermano. Esa es la meta del acto supremo de adoración espiritual. Y esto prepara el escenario, amado hermano, estos dos versículos, todo esto que vimos aquí, prepara el escenario para lo que Pablo trata a continuación del versículo. Lo veremos la próxima clase, la próxima semana, donde habla sobre el ministerio de nuestros dones espirituales. Nuestra vida, amado hermano, debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos pensar, dice Pablo, en esto. Esa es la única ofrenda que agrada a nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos porque me pasé un poquito. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, alabamos y exaltamos tu santo nombre. Cuando nos acercamos a tu palabra, Señor amado, muchas veces nos damos cuenta cuán inmundos somos, Señor. Cuán pecaminosos somos, Dios bendito. Cuánto nos haces falta, Señor. Así como extendías tus brazos, Señor, al pueblo de Israel, también lo extiendes todo el día hacia nosotros, Señor. Y muchas veces, Señor, nos damos vueltas, Señor, y te damos la espalda, Señor. Perdona, Dios bendito, cuando fallamos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo,
a poder llevar una vida santa, agradable a ti, Señor. Que podamos pensar cada día, Señor, en lo que vamos a hacer antes de actuar. Amonéstanos, Espíritu Santo, corrígenos, Señor amado. A veces la corrección es dura, es muy dura, Señor, pero es necesaria. Gracias, Dios bendito, por tu palabra, que es santa y poderosa, Señor. Permite que podamos agradarte, Señor. Somos tan pecadores que solo no podemos, Dios bendito. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, de tu presencia, Señor. Pon en nuestros corazones el deseo de buscarte cada día, Señor. De estar, Señor, leyendo tu palabra, de orar, Señor, de poder humillarnos a ti. Quita la vanagloria, Señor, la superioridad de nuestras vidas, Señor, y pone humildad, así como tú eras, Dios bendito, humilde, manso y humilde. Te alabamos, Padre, y te honramos en esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, y oro por aquellos que están enfermos, delicados de salud, Señor. Sé tú con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.